Auspician este programa ADM, ANCAP, Alfa FM 963, Edu School, Intendencia de Montevideo, Mirin, Renault, UDE, Universidad de la Empresa. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un gusto, es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar otro programa que va a recordar una conferencia memorable, que por su relevancia hace que sea nuevamente revisada, analizada, escuchada, con una invitada muy especial. Hoy nos va a acompañar la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón. Gracias por acompañarnos. No, un placer y un honor permitirme que sea yo la que repase contigo aquella charla memorable. Esta conferencia es del 24 de noviembre de 1993. Fíjense ustedes, a cargo del ex vicepresidente de la República, el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez. Un notable jurista, un notable constitucionalista, un excelente docente universitario y bueno, alguien que tenía charlas magistrales en el Senado también, obviamente, ¿no? Con él los periodistas de aquella época, algunos seguimos y otros aprendimos muchísimo, ¿no? En el acuerdo, en el desacuerdo, no importa, porque él siempre estaba, dispuesto a explicar, incluso sin salir al aire, ¿cómo es esto, Gonzalo? Y entonces el profesor salía allí. ¿Qué recuerdas de Gonzalo? Bueno, yo empecé a militar conociendo a Gonzalo Aguirre y fui una de las que lo acompañó en la fundación de su sector. Fui edila por su sector político. Y lo que tú decís del aprendizaje permanente, imagínate que para mí yo todavía no me había recibido cuando empecé a militar y tenerlo a él era tener un profe de cabecera. Y realmente con la facilidad que te hacía entender aspectos controversiales de las normativas y reconozco que hasta el día de hoy lo recuerdo no solo con el cariño que personalmente le sigo teniendo en el recuerdo, sino también en lo que implicó para mí un proceso de aprendizaje, ¿no? Él fue vicepresidente de la República y recuerdo, ya estaba en silla de ruedas y él quiso venirme a ver, asumir como vicepresidenta. Así que imagínate lo que significa para mí hablar de Gonzalo. Vamos a iniciar el programa. Como es habitual, ustedes saben que estas conferencias tienen esa presentación, ese prólogo del presidente de ADM, don Jorge Abuchalja. Fíjense ustedes, 24 de noviembre de 1993. Faltaban 5 años para la aprobación legal y la inauguración de la Universidad de la Empresa. Pero permítanos unos segundos recordar cómo crecía por entonces lo que era la Escuela de Negocios de ADM. Estamos también comenzando en breve las obras de la planta baja, son 400 metros cuadrados que destinaremos a aulas para la Escuela de Negocios. Entendemos vamos a sacar 5 aulas, posiblemente 6, y estamos en tratativas de anexar un local que posibilitará 5 aulas más, y eso estamos comenzando en pocos días. Estamos también aquí con ustedes, cerrando nuestro ciclo de almuerzos. Para nosotros hemos cumplido en parte los objetivos que nos fijamos con este ciclo de almuerzo. Esperemos que sí, para todos ustedes haya sido satisfactorio. Y hoy en especial con la visita de una excelentísima persona como es el vicepresidente de la República, que nos hará con su presencia y va a tratar un tema que es lo que a menudo nosotros tratamos en cada una de nuestras reuniones, en Uruguay, en forma privada, en nuestros almuerzos y en el exterior. Cómo la inserción del Uruguay en el mundo, yo diría un poco más también, Uruguay, Mercosur, cómo hacen los países latinoamericanos realmente para competir con el gran mundo que todos los días compite contra nosotros, en el buen sentido. Esto es
Conferencias memorables. Una historia viva. Vayamos entonces a la primera parte de la exposición del doctor Gonzalo Aguirre en aquella conferencia denominada La inserción de Uruguay en el mundo. Quiero hacer una afirmación que no es habitual en nuestro Uruguay, nuestro país, como a mí me gusta llamarlo, porque nosotros, los que vivimos en el país, la gente del Uruguay, es parte fundamental del país. Una consideración, digo, que no es habitual y que condiciona el enfoque, la forma en que nosotros nos plantamos ante estos temas. El tema de la integración económica a nivel subregional y mucho más el tema de la inserción en el mundo, que configura un desafío aún mayor. Y esa condicionante de orden psicológico que tenemos los uruguayos, no digo todos los uruguayos, pero la mayoría de los compatriotas al encarar estos temas, es que somos un país pequeño, un paisito, como algunos se habían acostumbrado a decir cariñosa, pero erróneamente años atrás. Yo sostengo enfáticamente que no somos un país pequeño, naturalmente, no somos un país grande tampoco. No somos un país pequeño por la razón elemental de que tenemos 176.000 kilómetros cuadrados, más una importantísima superficie marítima, superficie llena de riqueza, además. Si nosotros comparamos el territorio del Uruguay con el de naciones que gozan desde siempre de una sólida prosperidad, como Bélgica, como Suiza, como Dinamarca, como Holanda, que tiene la mitad de su superficie bajo el nivel del mar, comprenderemos cuán erróneo es decir que el Uruguay es un país pequeño, y cuán erróneo es creer que porque no es grande no puede alcanzar la prosperidad económica. Las condiciones físicas del Uruguay, las condiciones de su territorio, además, son harto favorables. Tenemos 16 millones de hectáreas, pero de tierras fértiles. Aquí no hay desiertos, ni nieves eternas, ni montañas inaccesibles. Las condiciones climáticas del país son excelentes. Las temperaturas extremas no son desconocidas. He hablado de la superficie marítima del país. No es solo la dimensión de la misma, es que esa superficie configura la boca de salida del centro del continente, a través de los grandes ríos que vienen a engrosar con sus caudales este espléndido estuario del Río de la Plata, en el que se hallan sobre la ribera norte del estuario los mejores puertos del continente, o por lo menos los mejores puertos, casi los únicos puertos naturales del Atlántico Sur. No somos un país mediterráneo. Piénsese en la tragedia que es ser un país mediterráneo. La lucha ya secular de Bolivia por acceder otra vez al mar, su salida marítima. Y la condición en que se encuentran otros muchos países que no tienen esa condición, que no tienen puertos y que dependen de la buena voluntad de sus vecinos, de trabajosos acuerdos para poder salir al mar con su producción. Pero no es ese solo el capital del Uruguay, está también el capital humano. El uruguayo, lo dicen los europeos, lo dicen visitantes de otras naciones, lo dicen diplomáticos, es un elemento humano de alta condición. En la cultura promedio del país es muy aceptable, el pueblo uruguayo es tolerante, el tiempo de la intolerancia en el Uruguay, que fue breve, felizmente ya pasó. Somos en general gente culta, y el uruguayo cuando sale del país, no digo en todos los casos, pero por regla general se destaca en el arte, en la diplomacia, en los organismos internacionales, en el deporte y en general en todas las actividades que emprende. También en las actividades específicamente laborales, no solo en las profesionales, porque la mano de obra uruguaya, sobre todo comparada con la de otros países, es una mano de obra de buena calificación. Por supuesto que lo que estoy afirmando no me lleva a perder de vista la realidad. No voy a desconocer
que Uruguay, al lado de nuestros dos vecinos de Brasil y de Argentina, es un país relativamente pequeño. Pero la condición de país de menor dimensión geográfica que los vecinos no es óbice a un proceso de integración ni obstáculo insuperable para el desarrollo económico. Los ejemplos europeos sobran. El Tratado de Roma se firmó en 1960, de allí en adelante las naciones europeas, cada vez en mayor número, comenzaron a integrarse. Y no solo le fue bien a las que ya tenían un mayor desarrollo industrial y a las de mayor superficie. Al lado de Alemania prosperó Luxemburgo, que apenas es la 20ª parte del Uruguay. Al lado de Francia prosperó también Bélgica. Y tampoco la relativa pequeñez geográfica es obstáculo insuperable aún al éxito obtenido en forma solitaria, diría yo, en forma unilateral. Los llamados tigres asiáticos así lo demuestran. Una ciudad-estado como Singapur, que no tiene más superficie que nuestro pequeño departamento de Montevideo, un puerto dotado de gente emprendedora, con iniciativa, con capacidad, con conocimiento, fue capaz de salir adelante y demostrarle al mundo lo que es posible hacer sin necesidad de ser un gigante en dimensión geográfica. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. No somos un país pequeño, a pesar del tamaño territorial, decía Gonzalo Aguirre, y discrepaba con aquel término que, bueno, fue como un denominador al final de la dictadura y primeros años de la democracia. No le gustaba el paisito, no le gustaba. Hay un condicionamiento psicológico que nos hace creer, decía Gonzalo Aguirre, que porque no somos grandes no podemos alcanzar la prosperidad económica. Sí, primero recordar en el contexto histórico, porque Gonzalo tenía un nivel de proyección de los episodios muy importante. Incluso en la interpretación del contexto regional e internacional. Entonces ahí era que se enojaba cuando se hablaba del paisito. Él decía que de esa forma, de alguna manera, hacía que nos sintiéramos menos, pese a que todos sabemos que es una forma de hablar con cariño. Sí, y afectiva, y sobre todo los que tuvieron que estar lejos obligatoriamente. Exactamente. ¿No? Pero él marcaba la importancia de que por ser país chico, eso no implicaba no tener un lugar en el mundo, y comparaba países que territorialmente también, aún siendo menores que nosotros, son referentes. Sí, Suiza, Luxemburgo, exacto, Holanda. Exacto. Entonces, por eso siempre es un enojo. Pero en realidad él auspiciaba por la estabilidad democrática que él sentía que se iba a ir consolidando, porque no olvidemos que esto fue un proceso de consolidación democrática, que Uruguay en el contexto regional e internacional podía estar en un lugar de privilegio. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a seguir con aquella conferencia memorable. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Estamos ubicados en el 24 de noviembre de 1993. Todas las bondades, virtudes y cualidades del país estaban presentadas por el doctor Gonzalo Aguirre. Pero no todo es viento a favor. Hay cosas que, bueno, en el 93 debíamos corregir, lamentablemente en el 2023 capaz que también. Tampoco voy a negar que nuestro país tiene sus dificultades. La principal de ellas es la escasa población. En nuestro país, decía Francisco Bauzá hace más de un siglo, holgadamente pueden caber 10 millones de personas. Y si eso era cierto en 1885, mucho más cierto es en 1993. La escasa población, mal distribuida además dentro de un territorio con excesiva centralización, no solo demográfica y gubernativa, centralización del aparato productivo del país, de los emprendimientos empresariales en determinados puntos y zona, naturalmente, que es una condición negativa para el país.
Pero creo yo que la dificultad fundamental que tenemos que superar los uruguayos, el punto de inflexión de nuestro crecimiento económico, de nuestro éxito como nación, no reside en las carencias que he señalado, con ser muy cierto que esas carencias son reales. Nuestra principal dificultad reside en una actitud mental, es la resistencia al cambio. El mundo cambió vertiginosamente desde 1975 a la fecha. Diría yo que el primer cambio político grande en el mundo fue el fin del sistema autoritario en España y el advenimiento de España a la democracia. Y luego de eso, en muy pocos años, se sucedieron vertiginosamente las transformaciones. Es difícil determinar si las transformaciones políticas aceleraron las transformaciones económicas o si las transformaciones económicas y el fracaso total del sistema económico que dio en llamarse como de socialismo real fue en cambio lo que precipitó los cambios políticos. De todas maneras hay un hecho indudable: esos cambios se produjeron, los percibimos, sabemos que tenemos que adaptarnos a esos cambios, pero nos ha resultado muy trabajoso modificar nuestras estructuras mentales, nuestra forma de pensar, nuestro enfoque de la realidad, nuestra tendencia al menor esfuerzo, a vivir de la ventaja no ganada, de la ventaja inmerecida. Esa actitud no cambió en general. No quiere decir, por supuesto, que sea el común denominador de todos los uruguayos, de todos los políticos, de todos los educadores y de todos los empresarios uruguayos, pero sigue siendo, lamentablemente, la actitud mental de la mayoría de los uruguayos. Debemos cambiar, entonces, todos, los políticos, los empresarios, los trabajadores y también los educadores. Otro punto que tenemos que tener claro, que yo al menos creo tenerlo claro, es que a pesar de las ventajas que tiene Uruguay como país ubicado en una zona templada, con buen clima, con todo su territorio fértil, con una gran riqueza marítima, en el mundo económico de nuestros días, el desarrollo, el éxito pleno, no se logra con las ventajas comparativas naturales que eran las determinantes del éxito económico en la concepción de la teoría económica tradicional hasta hace unas 3 décadas. No son esas ventajas comparativas naturales las que aseguran los primeros puestos en la carrera por el desarrollo, por la productividad y por el éxito en la colocación de los productos propios en todos los mercados. Y el mejor ejemplo de esto es el Japón. Y no tengo que decir por qué, porque todos sabemos que el Japón, al lado de la mayoría de las naciones, no tenía y no tiene ventajas comparativas naturales. Claro que no vamos a abominar las ventajas comparativas naturales, sirven, pero no bastan. Hoy la ventaja, todos lo sabemos, reside en la información, en el conocimiento, en la motivación y en la educación. Educación que yo diría que es el presupuesto de las dos primeras. Es decir, no puede accederse a la información y al conocimiento con gente que no tiene una educación orientada hacia el logro de esos objetivos. Son estas condiciones lo que alguien ha dado en llamar en nuestros tiempos los insumos de la nueva economía. Y la lucha por la competitividad tiene en el conocimiento, qué duda cabe, uno de sus factores definidores, si no el principal. Por eso, en los días que corren, el valor agregado a la producción industrial, la mayor productividad, se logra con menos mano de obra, pero más calificada. Es decir, gente con mayores conocimientos aplicado a los procesos productivos que tiene que desarrollar. El recurso humano es hoy el que hace la diferencia. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. ¿Cómo podríamos resumir esto que acabamos de ver y escuchar? Bueno, él decía la educación como factor clave para el desarrollo. Hay otra cosa que en parte lo adelantaste. Estas conferencias para mí me generan una felicidad enorme y una tristeza enorme. Y vos dirás, ¿cómo es esto? Él veía más allá, decías tú. Si él hace un diagnóstico notable
que se puede compartir en su totalidad o parcialmente, pero gran parte se comparte, no importa quién nos esté mirando. Ahora, si eso sigue vigente tantos años después, o sea que el diagnóstico no pudo ser cumplido, termina siendo una cosa complicada. Y él hablaba de la resistencia al cambio como común denominador de los uruguayos. Sí, otro de los aspectos que siempre traía Gonzalo para mirar un futuro que él lo tenía tan claro era el aspecto de la educación. Él decía, es indispensable ir teniendo un proceso de aprendizaje que te lleve a enfrentar el mundo cada vez más competitivo con herramientas que hoy no se tenían, ¿no? Y uno en perspectiva histórica, en pleno proceso de transformación educativa, ahora con un mundo más acelerado que en el 93, uno dice, en realidad la transformación educativa es permanente, como la de todos nosotros. Estamos cambiando permanentemente. Gonzalo lo tenía claro y la verdad, a veces lo invitaban a hablar de cualquier tema y él arrancaba hablando de la importancia de la educación y de una transformación. Así ¿Te das cuenta que en ese año en Uruguay no había internet comercial todavía? No. Arrancó en el 94-95. Y la verdad, y sin conocer lo que iban a ser los avances de la tecnología, él hacía hincapié en cómo enfrentaba el mundo cada vez con más cambios quienes salían del sistema educativo, ¿no? Igual vio lo que se venía con la informática, ¿eh? Sí, hay un tramo. Sí. Ahí, en esta alocución, él se refiere, en esto que sigue ahora, a los grandes cambios del siglo XX. Fíjense ustedes, 93, hacía 4 años que había caído el muro de Berlín. Hacía 2-3 años que se había derrumbado la Unión Soviética. Entonces él hacía especial hincapié en eso y hablaba del Mercosur, porque estábamos a 2 años de la creación del acuerdo que creó el Mercosur. El mundo bipolar de 1950, con el predominio indiscutible de los Estados Unidos de América, se ha transformado al llegar a la década de 1990 en un mundo irrevisiblemente multipolar. La gran nación, ejemplo de democracia para el mundo entero, pasó a convertir su liderazgo, si es que no lo perdió parcialmente, su liderazgo productivo, comercial y tecnológico. Todo esto fue acompañado de una transnacionalización de la economía mundial, o como otros estudiosos le llaman, de la globalización de la economía mundial, que principió por la transnacionalización de la producción, del comercio, de las finanzas y de las comunicaciones. El cambio tecnológico, que en sus grados más avanzados ha sido capaz de transformar todo el sistema productivo y generar un nuevo paradigma tecnológico fundado en la microelectrónica y en la informática. Reestructuración productiva, que en nuestro país, en nuestro Uruguay, recién comienza a perfilarse tímidamente. La inserción externa, es decir, en el mundo, que es el tema de mi disertación, que la estamos comenzando a lograr quizás sin darnos cuenta de ello, quizás sin percibirlo en el esfuerzo que estamos haciendo. Para una instancia anterior estamos creando las condiciones para podernos insertar competitivamente en el mundo. Naturalmente, la formación de los bloques económicos regionales y subregionales, que es el signo de la hora a lo largo y a lo ancho del planeta, paso que nosotros ya dimos, por lo menos en lo jurídico. Creamos, a través del Tratado de Asunción, el Mercado Común del Sur. Hacia él caminamos, parcialmente ya está en vigencia, como luego lo voy a expresar. En cuarto lugar, la liberalización y la desregulación de la economía, que está en marcha en nuestro país, venciendo resistencia, venciendo conceptos anacrónicos, pero que indudablemente está en marcha. Por último, la reforma del Estado, que no se discute como una necesidad impostergable entre los estadistas lúcidos, entre los pensadores con formación y entre los empresarios capacitados y actualizados, pero que lamentablemente, todos lo sabemos, en nuestro país marcha despacio. Y marcha despacio por lo que ya dije, por la resistencia a cambiar los hábitos mentales. El Uruguay, en este marco que he descrito,
ingresó al Mercosur, lo que generó una gran coincidencia nacional en los años 1990 y 91. ¿Por qué? ¿Por qué este paso en cierto sentido revolucionario no generó ninguna discrepancia en día en que el presidente de la República convocó al edificio Libertad a los principales dirigentes políticos de todos los partidos, líderes de esos partidos? ¿Por qué nos pudimos poner de acuerdo en 5 minutos? ¿Por qué en el Parlamento, donde todo se discute, a veces con exceso, lo reconozco sin violencia, el Tratado del Mercosur se discutió sí, pero para que a la hora de la votación se generara una unanimidad en cierto sentido sorprendente? 31 en 31 en el Senado y 97 en 99 en la Cámara de Representantes. ¿Por qué ocurrió ello? Primero, porque la tendencia mundial hacia la formación de bloques regionales es una tendencia que rompe los ojos, que es la hora o el signo definidor de los tiempos que corren. Todas las naciones que tienen gobernantes lúcidos se han dado cuenta que no pueden progresar más en el aislamiento, que si se quedan en el aislamiento les espera el estancamiento y el retroceso. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Flamante acuerdo del Mercosur. Adelanto que más adelante, permítanme decirlo así, Gonzalo Aguirre ya hablaba del Mercosur, pero necesariamente con una apertura al mundo. Sí, esa fue cuando repasábamos ahora, por lo menos lo que a uno más lo sorprende, ¿no? Sí. Cómo en ese tiempo, cuando aún no estaba Estaba arrancando. concretado, con fuerza, el Mercosur, como un Mercosur que él, por supuesto, era categórico en términos, bueno, siempre en los acuerdos uno deja o tiene que asumir algún riesgo, pero no hay otra salida. Precisamos en el contexto mundial transitar el Mercosur. Pero también es verdad que él hablaba de apertura, ¿no? Y yo repasaba, bueno, cuántas veces en estos últimos tiempos sentimos desde el presidente de la República para abajo quienes dicen, bueno, nosotros tenemos que abrir el Mercosur al mundo, hay otro mundo y nosotros lo precisamos como país, y forma parte de lo que está llevándose adelante en este... Sí, el presidente pateó el tablero hace un par de años, ¿no? Por eso, desde que empezamos el gobierno. Entonces, esa mirada de Gonzalo, que yo siempre rescato, donde se ve realmente a los hombres de Estado, ¿verdad? Porque un hombre de Estado toma medidas viendo sucesivas instancias de futuro. Y la verdad, en esto queda claro ese hombre de Estado, ¿no? Que miraba la coyuntura en la cual había que tomar decisiones de un mercado con socios de la región, pero también lo que precisaba el país. Vamos a hacer otra pausa y vamos a venir con esto en desarrollo por parte del doctor Gonzalo Aguirre Ramírez. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Vayamos concretamente al momento en que el doctor Gonzalo Aguirre hablaba, Mercosur sí, pero abierto al mundo. ¿Cuáles son las condiciones de la inserción en el mundo? De la inserción de nuestra economía, de la adquisición de competitividad para ir a luchar de igual a igual con otras naciones en los mercados mundiales. Hay una precondición, digo yo, que obra como acicate y viabiliza la inserción. Y esa precondición es precisamente la integración subregional, el Mercosur. Esa etapa estamos tratando de transitarla y de hacerlo exitosamente. Pero se nos dice por algunas personas, creo yo, desde ciertas posiciones ideológicas que no comparto. Hay etapas previas que permitirán acumular esfuerzos. Es decir, primero es la integración subregional, luego la integración regional de toda América Latina, recién luego la inserción en el comercio internacional, pero no a base de apertura unilateral al mundo que puede ser suicida. Nosotros sobre este tema polémico creemos que oponer la inserción en el comercio mundial al Mercosur puede ser un paralogismo de falsa oposición, como decía el maestro Carlos Baferreira.
En nuestra opinión debe haber Mercosur y progresivamente debe haber también inserción en el mundo. Y esta se logrará no solo por la apertura unilateral al mundo, sino por la competitividad de nuestra producción y nuestras industrias. Claro, sin competitividad, la apertura unilateral, ahí sí estoy de acuerdo, sería funesta. ¿Y cuáles son las otras condiciones para obtener la competitividad? Como todos sabemos que hay diferencias entre las naciones, la obtención de la competitividad en cierto aspecto pasa por la eliminación de esas diferencias cuando son en nuestro perjuicio. Así, la estructura tributaria, el nivel de presión fiscal, la forma en que asignamos los recursos, la capacidad y la actitud de los empresarios y de los trabajadores y el sistema educativo. Estas variables influyen en las decisiones de las empresas. Una empresa decide quedarse en el país o irse, expandirse o replegarse. Y en la medida en que hace o no hace esas cosas, o deja de hacerlo, generan las empresas empleos genuinos o no generan empleos genuinos. Entonces, los gobernantes, y todos, no solo los gobernantes, debemos mirar estas diferencias y decir, si queremos que nuestro empresariado a todos los niveles sea competitivo, no podemos someterlo a condiciones desiguales y perjudiciales de competencia. Claro que eso es muy fácil decirlo, pero el aparato del Estado se sostiene con recursos. Es fácil decir, hay que bajar la presión fiscal, es muy difícil hacerlo. Eso yo lo reconozco sin violencia, pero planteo el tema conceptualmente como es, con costos excesivos cargados por el Estado, no digo por este gobierno, cargados por el Estado uruguayo desde siempre o tradicionalmente, se hace muy difícil eliminar esas diferencias. Hay otras variables básicas. La reforma del Estado, de lo que ya hablé anteriormente, es inevitable o es imprescindible porque no se pueden trasladar ineficiencias, es decir, cargar en los costos y por consiguiente en los precios cuando salgo a competir en los mercados internacionales las ineficiencias del Estado. Un sistema de seguridad social obsoleto y tremendamente oneroso, un combustible artificialmente encarecido en virtud de un monopolio fiscal que no va a existir más en el Mercosur porque es una restricción no arancelaria que debe desaparecer, y otras ineficiencias que no voy a señalar para no alargar mis palabras. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Y aquí en este tramo el doctor Gonzalo Aguirre se metía con cosas, me las anoté acá para que queden claro. Hablaba necesidad de una reforma del Estado. Estado sí, él no decía Estado no, es decir, en algunas cuestiones clave, Estado sí. Un sistema previsional obsoleto, decía ya, o sea, había que hacer una reforma previsional, estamos hablando de 30 años atrás. Combustibles artificialmente encarecidos, decía, costos altos, muy difíciles de bajar, y podría seguir, ¿no? Sí, Gonzalo tenía muy claro el tema de la reforma del Estado. Reforma que sucesivamente en campañas electorales y sucesivos presidentes de todos los partidos han marcado, pero que tiene que ver también con esas resistencias al cambio que hablaba al principio de su disertación, que nos cuesta, está como en el ADN. Y no hablaba solo de los trabajadores, hablaba también de los empresarios. No, él era en eso, era una suerte de, bueno, esto nos marca, es un tema de identidad, país. Claro, entonces hay que saber que esas reformas van a llevar tiempo y que van a despertar muchas resistencias, él lo decía siempre. El tema es cómo visualizaba, y a mí es lo que más me sorprende. Yo, el tema de la seguridad social y de la reforma, cada tanto en los momentos históricos aparecen temas que se repiten. La reforma de la seguridad social, que después tiene una instancia. Sí, que no se vota en ese periodo, pero en el 96 sí. Ahí está, la volvemos a tener ahora. Pero a mí me impresiona cómo él ve, si tú prestas atención en todo el recorrido de esta entrevista, de esta charla magistral, cómo él visualiza primero la dificultad en el Mercosur que vamos a tener, pero que es indispensable, y hace hincapié desde ese momento en la apertura al mundo, ¿no? A mí eso me llamó muchísimo la atención, porque un mundo totalmente distinto al de hoy.
Con un protagonismo de Sí. China totalmente Que estaba diferente. subiendo y con la Unión Soviética desapareciendo. Y sin embargo él tiene presente todos esos aspectos y cómo la rigidez de un tratado de estas características no puede atarnos a lo que implican los vaivenes del mundo, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a decirte, se ve el hombre de Estado, ¿no? En eso de advertir pasos que como país íbamos a tener que dar. Y de vuelta, en perspectiva histórica, ahí te das cuenta cómo los hombres de Estado van anunciando hasta periodos históricos, ¿no? Una reforma indispensable, decía, de la seguridad social, y volvemos luego a la necesidad de la reforma indispensable. La necesidad de abrirnos al mundo, siglo XXI, 2020, desde el 2020, hablando, bueno, diciéndoles a los socios del Mercosur, Uruguay precisa abrirse al mundo, y aparece China en este nuevo contexto internacional. Entonces, esa mirada y esa antelación a los tiempos, por lo menos a mí me sigue impresionando. Y por eso yo te decía que me causa satisfacción alguien que tenía esa visión, escucharlo 30 años después, y preocupación porque no se logró lo que él ya veía. Sí. Hagamos la última pausa. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. La inserción de Uruguay en el mundo. Ese era el nombre de la charla. La conferencia fue magistral porque él fue elaborando el discurso, lo elevó y lo redondeó. ¿Y cómo lo redondea? Lo vemos. Por último, este proceso al que me estoy refiriendo, esta estrategia de la integración y de la inserción en el mundo, naturalmente no parte de una situación estática. Como todo proceso, es naturalmente dinámico. No se parte en el Uruguay de nuestros tiempos de cero. La especialización productiva y la innovación tecnológica ya comenzó. Hay empresarios que tienen claros los objetivos. Hay empresarios que ya han comenzado a transitar este camino. Por ejemplo, no es casualidad que Uruguay ocupe un lugar de privilegio en el comercio mundial de lana industrializada, porque los empresarios en este rubro han tenido claros los objetivos, han hecho las inversiones necesarias, han adquirido la tecnología imprescindible y están casi a la cabeza de la producción mundial de tops, es decir, la lana de mayor valor en su industrialización, en su valor agregado y en su excelencia tecnológica. Pero a los adelantados, a los lúcidos, a los innovadores, a los responsables, deben seguirlos los demás, que son muchos. Y el Estado no puede marginarse de este proceso. No somos de los que creen que la mejor política del Estado es no tener política en estas materias. No, el Estado aquí y en todas partes del mundo, aunque diga lo contrario, siempre tiene políticas. El Estado debe orientar, debe controlar y debe cooperar con los agentes privados en la apertura de los mercados. No fue con prescindencia del Estado que nuestro Uruguay abrió en 1988 el mercado chino, que es potencialmente el mercado más grande del mundo. No fue con la prescindencia del Estado que se hizo eso, fue una decisión del Estado de restablecer las relaciones diplomáticas cuya inexistencia configuraba un acto de miopía, y fue con la persistencia de esa voluntad estatal o en ejecución de ella que nosotros junto con el canciller visitamos este año China y reiteramos o renovamos el primer acuerdo comercial y lo ampliamos a través de varios anexos, acuerdo comercial que se había suscrito en 1988 y que nos abrió ese mercado que es uno de los pocos con el cual Uruguay en estos momentos tiene una balanza comercial favorable. Y es porque el Estado debe tener esa presencia, orientar y cooperar con los agentes privados, que el presidente de la República viaja mañana a China con algunos ministros y con un cúmulo de empresarios a conocer e incentivar la vinculación con ese gran mercado. En conclusión, y con esto ahora sí termino, yo soy optimista.
Soy optimista, quizá por temperamento, por formación intelectual y además porque he visto a otros países con mucho menos condiciones que el Uruguay, devastados por las guerras, devastados a veces por desastres naturales, salir adelante, pasar de las últimas posiciones en la competencia mundial por el progreso económico, por la excelencia en el nivel de vida, a los primeros lugares. Si otros lo han logrado, ¿por qué no lo va a lograr el Uruguay? Pero reconozco que se requiere un gran esfuerzo nacional y pongo el acento en este calificativo. Que todos asuman o asumamos nuestras responsabilidades, gobierno y oposición, es decir, todo el espectro político, empresarios y trabajadores, educadores y educandos. Solo así nuestro querido Uruguay saldrá definitivamente adelante. Muchas gracias. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Soy optimista, decía. Sí, siempre se terminaba Seguro. diciendo eso. Soy optimista, pero bajo determinadas condiciones, ¿no? Y allí, Si pasa esto, soy optimista. exactamente. Y ahí ponía lo que teníamos que poner todos, ¿no? Los políticos sí, los Pero empresarios también la sociedad, sí, los empresarios, los trabajadores sí, ¿no? ¿Qué te deja este recuerdo? Porque hemos transcurrido casi ya una hora. Yo siempre le cuento a la gente, son charlas de 1 hora, 1 hora 20, 1 hora y media, que las sintetizamos en 1 hora de programa, pero en 20 minutos de charla del que hizo la conferencia, ¿no? Sí, bueno, ningún político ni ningún hombre de Estado puede avanzar si no conoce efectivamente la idiosincrasia del pueblo que gobierna. Y Gonzalo, que era un enamorado del país, conocía muy bien nuestra idiosincrasia, como tenemos que hacer todos quienes queremos ser servidores públicos. Él decía, bueno, yo soy optimista siempre y cuando todos sepamos que tenemos un lugar, en nuestro lugar algo que hacer. Entonces le hablaba a los trabajadores, le hablaba a los empresarios, le hablaba al sistema. Entonces tiene que ver también de cómo se enfrentan los grandes cambios. Esos grandes cambios, estos saltos que como país a veces tenemos que dar, podrá proponerlo alguien, pero nunca puede darse en soledad. Y es algo que en términos de reformas es importante. Y yo recuerdo las charlas que se tuvieron con los principales líderes políticos para realmente ratificar la existencia del Mercosur. Él lo dice con claridad, ¿no? Él dice, citamos a Casa de Gobierno a los líderes políticos. Exacto. Y se votó por unanimidad en el Senado y 97-99 en diputados. Sí, fue así. Pero eso también tiene que ver con nuestro sentido de nación. Los grandes temas, y en esto y en algunos otros también, uno sentía que había un sistema político que entendía, primero que tenía que conversar, llegar a los acuerdos y dar el paso. Y así pasó con el Mercosur. Entonces, también ahí hay un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, a mí me quedaron de todas... de estos bloques que hemos podido desglosar para sacar la esencia, lo que implica, primero, un hombre de Estado que mira más allá y que sabe que hay medidas que toma hoy de pronto con resistencia que van a repercutir en las próximas generaciones y la calidad de vida de compatriotas, que de pronto uno no lo va a ver. Y lo otro, la ductilidad que tienen que tener determinadas medidas que tomamos. Porque evidentemente en procesos largos hay ajustes, caso del ajuste que ahora pedimos para el Mercosur o lo que pasamos con la reforma de la seguridad social. Siempre tiene que quedar una puerta abierta y de prevenir instancias de ajuste de las políticas que se llevan a cabo. Y yo rescato el optimismo. Sí. Y uno dirá, bueno, pero eso...
Pero Gonzalo era así en todas las decisiones. Primero, era una persona que pensaba mucho en las decisiones a tomar, pero que una vez que la tomaba, la defendía, la llevaba adelante con convicción y sabiendo los costos. Y como hombre de Estado, no dudaba en asumir esos costos. Y para mí eso también es un aprendizaje. Vicepresidente de la República, ha sido un gusto. Cuando la Asociación de Dirigentes de Marketing pensó quién podía ser, tengo entendido que unánime, tiene que ser la Vicepresidenta de la República. Gracias por hacerse ese tiempo y haber compartido una conferencia memorable que ya son historia en la Asociación de Dirigentes de Marketing. Muchas gracias. Gracias a ustedes por pensar en mí, permitirme reencontrarme y de alguna manera seguir homenajeándolo. Hasta la próxima. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa ADM, ANCAP, Alfa FM 963, Edu School, Intendencia de Montevideo, Mirin, Renault, UDE, Universidad de la Empresa.